Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Bautista, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 y tiene como título Regularización de la Unidad 1. La materia es impartida por el maestro Juan Morales y el contenido será el siguiente. Estaremos viendo o resolveremos los siguientes problemas de los siguientes temas. Por ejemplo, de la sección 9.2 es el tema es inferencia acerca de dos proporciones. ¿Sí? Los ejercicios están en la página 468 a la 472 del libro de estadística de Mario Triola. Los ejercicios que vamos a resolver sobre este tema será el 23, el 27 y el 29. Después pasaremos al segundo tema, que es inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. De igual manera, serán tomadas del libro de Mario Triola, ¿sí? Las páginas de donde obtendremos estos ejercicios, que serán el 17, el 21 y el 32, serán tomados de la página 482 a la 487. El siguiente tema que veremos será el de inferencias a partir de muestras independientes, de igual manera sacadas del mismo libro de Mario Triola. Estos aparecen entre la página 493 a la 497. Y los ejercicios que resolveremos acerca de este tema serán el 9, el 17 y el 19. Y por último, veremos el tema de comparación de la variación en dos muestras. Los ejercicios serán tomados del libro de Mario Triola, de la página 502 a la 506. Los ejercicios a resolver, ¿sí? Serán el 8, el 11 y el 18. Entonces, como podemos ver, es un total de 12 ejercicios. Bien, habiendo explicado esto, ¿sí? Procederemos al primer ejercicio del tema inferencia acerca de dos proporciones, ¿sí? El primer ejercicio tiene como nombre enfermedades en un crucero y dice lo siguiente: en un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considera los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Entonces, como inciso A, vamos a someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad que el barco Queen Elizabeth II. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.1. Bien, para resolver este problema nos apoyaremos del programa de Minitab, en el cual haremos la solución de este problema, y cabe mencionar que ya lo he resuelto. Para poder poner estos pasos previamente, pues lo tuve que hacer, y vamos a ir paso por paso para la solución de este problema.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder al programa de Minitab en la hoja de trabajo de cuadrícula y obtener nuestros datos que el problema arroja. Después de eso nos vamos a ir a la barra de menú y a sobre Stat y vamos a dirigir el cursor hacia el menú de Basic Static. Vamos a dar un clic y la opción 2 de proporciones, tal cual como lo mostramos aquí. Entonces lo que haremos es irnos al software de Minitab, ¿sí? Y veremos el problema número 23. Vamos a File, problema 23. Ok, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos los datos de lo que es el barco, el Freedom of the Seas, y los datos del Queen Elizabeth II. Podemos ver la cantidad de enfermos de un barco del Freedom of the Seas, que es de 338, ¿sí? De 3.823, y del Queen Elizabeth II son 276 enfermos, de un total de 1.652. Bien, habiendo puesto todos los datos, nos regresamos y el siguiente paso es ir a la barra de menú, ¿sí? hacia la pestaña de Stat, deslizar el cursor hacia Basic Static, ¿sí? Y por último escoger la opción 2 de proporciones, ¿sí? Aquí la tenemos. Entonces nos regresamos, vamos a Stat, a Basic Static, ¿sí? Y como dijimos, a la segunda opción de proporciones. Damos un clic, ¿sí? Y como pueden ver, y lo había explicado previamente, aparecen ya los datos que utilizamos para la solución de este problema. Bien, entonces después de aquí, ¿sí? Nos vamos a ir a vaciar los datos, perdón, ¿sí? Y podemos ver que okay, llenamos los datos requeridos, aquí los tenemos. Después vamos a poner el número de eventos 338 de uno de los barcos, 276 de los otros barcos, de un total de 3.823 de un barco y 1.652 del otro barco, ¿sí? Después de esto, si clicamos damos clic al botón de opciones y plantearemos nuestras hipótesis. Entonces, damos opciones, ¿sí? Y vamos a ver el nivel de confianza, que es del 99%. Aquí está, ¿sí? Tenemos los datos, ¿sí? Las diferencias, ¿sí? Y todos lo que tenemos que plantear para nuestra hipótesis alternativa. Después de esto, vamos a el siguiente paso es dar OK. Damos OK y damos OK, ¿sí? Y nos presenta nuestra hipótesis. Sí, de manera inmediata podemos ver que nuestro valor de p-value, que es el más importante, ¿sí? Es 0. ¿Sí? La diferencia que hay entre el sample, entre los dos rangos viene siendo de menos 0.0786580, ¿sí? Nivel de confianza del 99%, ¿sí? Y podemos ver que nuestro p-value es 0.0 y la prueba de Fisher. ¿Okay? Regresando a esto, sí podemos decir, ¿sí? Exactamente el análisis de las proporciones son exactamente los mismos, como podemos ver, ¿sí? Y como interpretación final podemos decir que el valor de significancia es de 0.01, ¿sí? Para poder rechazar la hipótesis nula, ¿sí? El nivel de significancia, aquí está, miren,
podemos ver que estamos utilizando el nivel de significancia de 0.01. ¿Okay? Entonces, para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor de P, ¿sí? Nuestro valor primario debería ser menor, como lo podemos comprobar aquí. Aquí nos dimos cuenta que nuestro p-value lo que arroja es 0.0. ¿Ok? Entonces, el valor de p-value arrojado por el ejercicio fue de 0.00, por lo cual, al ser menor, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Podemos afirmar que la tasa de enfermos en el barco Freedom Disease sí es menor que en el barco Queen Elizabeth II, con un intervalo de confianza de 0.105092 y menos 0.522237. Bien, después de esto, sí, vamos a dar clic a opciones para confirmar los intervalos de confianza, ¿sí? Y para esto regresamos a nuestro Minitab. Nos vamos a Stat, Basic Stat, vamos a proporciones, opciones, y aquí lo que vamos a cambiar son la diferencia, nuestra hipótesis alternativa, ¿sí? Y veremos que es exactamente la misma. Diferencias, aquí están, ¿okay? Y Pollet. Pueden ver aquí que estamos usando el método de Pollet Estimate of Proportion, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Damos OK y damos OK, ¿sí? Y podemos ver que los datos que nos arroja son exactamente iguales. El p-value es a 0.00, ¿sí? Y lo podemos comprobar aquí. Entonces el plano de los resultados del análisis de las medias pues es este, ¿sí? Con un pi vale 0.0. Con esto podemos darnos cuenta que son exactamente lo mismo, ¿sí? Son exactamente los mismos. Comprobamos esto y pues llegamos a la hipótesis de que la tasa de enfermos del barco Freedom Disease sí es menor que el barco de Queen Elizabeth II, con un intervalo de confianza de menos 10.1052, 0.105092 y menos 0.0522237. ¿Okay? Están aquí comprobados también en el análisis de las proporciones. Podemos ver aquí que tenemos los mismos con el 99% de confianza. ¿Okay? Bien, vamos al segundo problema y es el siguiente. Es el problema número 27. Este es los efectos de la radiación son iguales para los hombres y mujeres. Esa es la cuestión. Y el problema dice lo siguiente: de las 2.739 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de la tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes a la bomba atómica, 436 desarrollaron enfermedades de la tiroides, según los datos de Radiation Dose Response Relationship for Thyroid Needles en Autoimmune Thyroid Disease en Hiroshima and Nagasaki Atomic Bomb Survivors between 55 and 58 years after radiation exposure de Imaizumi
al Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 9. Utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de la tiroides. Entonces vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.1. Bien, para resolver este ejercicio, ¿sí? Nos vamos a ir a Minitab, ¿sí? Y dar los datos. ¿Okay? Entonces, como previamente dijimos, este es el ejercicio 27. Pues vamos. Y ejercicio 27, aquí lo tengo. ¿Sí? Aquí está. Tenemos aquí el total de sobrevivientes de hombres y de mujeres de la bomba atómica, ¿sí? Fueron de las mujeres 2.739 y de las cuales resultaron enfermas de la tiroides 1.397 y de un total de 1.352 sobrevivientes hombres, 436 resultaron enfermos de la tiroides. Entonces nos regresamos y vamos a seguir nuestros pasos, que serán los siguientes. Vamos a ir a la barra de menú principal hacia la pestaña de Stat, deslizar el cursor hacia el submenú Basic Statics y finalmente dar clic en la opción 2 proporciones. ¿Okay? Vámonos a Stat, Basic Stat. Nos vamos a ir a 2 proporciones, ¿sí? Y como pueden ver, aquí los datos ya los tenemos, ¿sí? Están aquí los números de eventos, o sea, los enfermos de la tiroides, de un total de 2.739 para las mujeres, y para los hombres 436 hombres infectados, de un total de 1.352. Después de aquí nos vamos a ir a Options, ¿sí? Si seguimos los pasos, ¿sí? Nos vamos a ir a Options, ¿sí? Ya damos clic al botón de Options y planteamos nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir a Options y, como comenté previamente, aquí tengo ya los datos, ¿sí? Con un nivel de confianza del 99, ¿sí? 0.5 diferencia de la hipótesis, ¿sí? La diferencia, la hipótesis alternativa, ¿sí? Aquí tenemos la opción ya, y el método, vamos a usar el método de Pollitt Estimated of the Proportion. Entonces vamos a dar OK, diferencia, vamos a dar OK, ¿sí? Y vamos a dar OK, ¿sí? Y nos avienta aquí nuestro resultado, ¿sí? Aquí están de las 1.397, son 300, aquí están 1.397 mujeres infectadas de 2.739 y 436 hombres infectados de 1.352, ¿sí? Vemos que la diferencia entre los dos es de 0.018755 y podemos ver inmediatamente que nuestro valor más importante, que es el p-value, ¿sí? Es igual a 0.0, ¿sí? Entonces, viendo esto, ¿sí? Regresamos y aquí está el análisis de las proporciones, o sea, que fue el resultado, para decir lo siguiente: el valor de significancia es de 0.01, tal cual como el problema no lo indicó. Para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor de P debería ser menor, ¿sí? En este caso aquí lo tenemos y es menor.
el valor de P arrojado por el ejercicio fue de 0.000, por lo cual al ser menor tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Sí? Podemos afirmar que la tasa de enfermedad de hombres y de mujeres es diferente, con un intervalo de confianza que va de 0.146599 a 0.228513. ¿Ok? Entonces, este es nuestro resultado del ejercicio, del segundo ejercicio, que fue el número 27. Entonces, pasaremos a resolver el siguiente ejercicio de este mismo tema, que es el ejercicio 29. Y el ejercicio 29 dice lo siguiente: encuesta sobre el calentamiento global. Bien, una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se esté calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Entonces, vamos a construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y de mujeres, y veremos qué concluye a partir de los resultados. Entonces, vamos a utilizar un nivel de confianza de 0.1 y los datos que seguiremos serán los siguientes. Vamos a ir a nuestro Minitab y en la hoja de trabajo vamos a poner los datos que previamente ya los fueron descargados. Pues ya resolví el problema, aquí lo pueden ver, ¿sí? Encuestas y de un total, o sea, encuestas afirmativas viene siendo el 69% de hombres, que equivalen a 504, y el 70% de lo que son las mujeres, el 70% de 770, que vendrán siendo 539, que están afirmando sobre el calentamiento, de que la Tierra se está calentando, ¿sí? Entonces, después de tener nuestros datos, nos vamos a ir a la barra de menú principal, hacia la pestaña de Stat, deslizar el cursor hacia su menú de Basic Static y finalmente dar clic en la proporción de dos proporciones. ¿Okay? De esta manera vamos a hacer esta primera parte. Nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a Basic Static, nos vamos a ir a dos proporciones. Como pueden ver, aquí automáticamente sustrae los datos que previamente pusimos en nuestro Minitab, en su hoja principal, en la hoja de datos, ¿sí? Y aquí están las encuestas afirmativas, 504 de 731, que equivalen al 69%, y el 70%, ¿sí?, de las 770 mujeres. Bien, después de aquí, seguimos. ¿Sí? Vamos a dar OK. Abrimos la opción de... damos clic al botón de Options y vamos a plantear nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces nos vamos, damos Option y previamente, como pueden ver ustedes aquí, ya están nuestros datos, ¿sí?, que viene siendo el nivel de confianza del 90%, tal cual el problema lo requiere, como puedes ver aquí, ¿sí? Con la hipótesis de cero diferencia y la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, el método que vamos a usar es el Polled Estimate for the Proportions, y vamos a darle OK
para que arroje y haga nuestro análisis de las dos proporciones. Entonces, después de esto daremos OK, y aquí está nuestra prueba, ¿sí?, de las dos proporciones. Aquí están los datos de los hombres. Son 504 de 731 y 539 de 770 para las mujeres. Bien, la diferencia que hay entre las dos proporciones pues es menos 0.010 5335. Y nuestro dato más importante, que es el p-value, ¿sí?, dice que es igual a 0.658. ¿sí? Entonces este p-value, ¿sí?, como podemos ver, es mucho mayor, y siendo mayor, pues nuestra interpretación de estos datos sería la siguiente. El valor de significancia es de 0.01, como pudimos ver, ¿sí? Y para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor de P debería ser menor. El valor arrojado en el ejercicio fue de 0.658, como lo podemos ver aquí, por lo cual al ser menor tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Al ser menor tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Podemos afirmar que es diferente las proporciones de afirmación entre los hombres y las mujeres, con un intervalo de confianza que va de menos 0.49652, ¿sí?, a 0.0285856, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Ese es nuestro intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, de esta manera queda resuelto este problema, ¿sí? Y pues aquí están los tres problemas del primer tema: el problema 29, el problema 27 y el problema 23 de esta primera parte, que es inferencias acerca de dos proporciones. Bien, entonces vamos al siguiente tema, que es inferencia acerca de dos medias, muestras independientes, y veremos del libro de Mario Triola, ¿sí?, los ejercicios 17, 21 y 32. Entonces pasemos a este tema. Entonces, como comentamos, vamos a resolver del libro de Mario Troller de las páginas de la 482 a la 87, ¿sí?, de los ejercicios del tema de dos medias o de muestras independientes, el ejercicio 17, 21 y 32. Entonces, pasamos a nuestros ejercicios, ¿sí? Aquí están 17, 21 y 32. ¿Okay? Entonces, vámonos con el primer ejercicio, ¿sí? Dice intervalo de confianza para distancias de frenado de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies, de acuerdo con el conjunto de datos 16 del apéndice B.
construya un intervalo de confianza del 90% para las diferencias entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Parece haber alguna diferencia entre las dos medias. Entonces vamos a resolver esta pregunta, ¿sí? A través de nuestro programa de Minitab. Entonces vamos y nuestro intervalo de confianza va a ser del 90%. ¿Sí? Entonces vámonos a ir a Minitab, vamos a poner los datos. Después de ahí nos iremos a lo que es a la barra de menú, nos vamos a ir a Start, Basic Statics, ¿sí? Y finalmente dar un clic en la opción 2 Sample T. ¿Okay? Entonces nos vamos a nuestra hoja de Minitab. Y vamos a resolver el ejercicio. Vamos a darle aquí Open Project, ¿sí? Va a ser el ejercicio 23. A ver, perdón, vámonos, es es 2 muestras independientes, ejercicio 17. Aquí está. ¿Sí? Entonces, regresando, ¿sí? Aquí está el cuadro de cilindros, de carros de 4 cilindros y de 6 cilindros. ¿Sí? Aquí están nuestros datos, 13.0, 137 y 5.8. Y de 6 cilindros, lo que fue el 12.0, 136.3 y 9.7. Entonces aquí podemos ver que tenemos las mismas datos. Entonces lo que vamos a hacer es, después de esto, nos vamos a ir a la barra de Stat, vamos a ir a Basic Statics y dar un clic en To Samples. Entonces va a ser Stat, Basic Static, ¿sí? Y va a ser To Sample T. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que nuestras medidas son exactamente las mismas cantidades. ¿Sí? Es 13.0, aquí está, 137.5, aquí está, y 5.8. Todo esto es para los de 4 cilindros. Para los de 6 cilindros es 12. Aquí está, 136.3. Aquí lo podemos ver. Y 9.7. Aquí lo podemos ver. Después de esto, ¿sí? Nos vamos a ir y vamos a indicar la opción de datos sumarizados. Aquí está la opción de datos sumarizados. ¿Sí? Datos sumarizados. Después de ahí, ¿sí? Llenar los datos requeridos proporcionados por el problema, que es el tamaño de la muestra, media de la muestra y la desviación estándar. Entonces, después de aquí, pues ya los podemos ver. Vamos a ir a Options. Después en Options vamos a plantear nuestra hipótesis con un nivel de confianza del 90, ¿sí? Tal cual lo da el problema. Entonces vamos a dar OK,
y aquí tenemos nuestra interpretación. Podemos ver que el p-value, ¿sí?, es de 0.715, ¿sí? Aquí están los datos del D4 y el de 6 cilindros, ¿sí? El nivel de confianza es del 90% y el rango está entre menos 4.42 a 6.82. La diferencia que hay entre los dos datos viene siendo 1.20, ¿sí? Entonces, basado en estos datos, nuestra interpretación sería la siguiente, ¿sí? La hipótesis nula plantea que las dos medias son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alternativa plantea que son diferentes, ¿sí? Entonces, el valor de significancia que utilizamos fue el del 0.1 y para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor P debería ser menor. Entonces podemos ver aquí, dice que el valor P arrojado en el ejercicio fue de 0.715, por lo cual al ser mayor, ¿sí?, mayor de 0.1, el valor de significancia, al valor de significancia no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. No podemos rechazar la igualdad de que los automóviles de 6 y 4 cilindros tienen la misma media de frenado, ¿sí? Y nuestro intervalo de confianza va de 4.42 a 6.82. Si colocamos estos valores en una recta, ¿sí?, al contener el 0, es posible que exista una igualdad. Podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente para decir que existe una diferencia. Bien, estando resuelto el primer problema, ¿sí?, vamos al siguiente, que se llama prueba de hipótesis para pagos de hipoteca. Y nuestro problema expone lo siguiente: se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados de 8.9% y de hipotecas con intereses bajos de 6.3%. Para las 40 hipotecas con altos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 594.8 y una desviación estándar de 12.2 para las 40 hipotecas con bajos intereses. Los usuarios del préstamo tenían una calificación del crédito FICO media de 785.2 y una desviación estándar de 16.3 según datos de la US Today. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. La calificación de crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca. Si es así, ¿de qué manera? Bien, entonces vamos a ver con nuestro Tab, nos vamos y vamos a colectando los datos de intereses elevados y intereses bajos, ¿sí? Los vamos a plasmar en nuestro Minitab. Después de ahí nos vamos a ir a la barra de menú principal, hacia la pestaña de Stat. Vamos a deslizarnos en el submenú de Basic Stat y dar finalmente clic en la opción de To Samposte. Bien, entonces este es el ejercicio 21. Nos vamos aquí a Minitab, abrimos, cerramos minimizamos, vamos a File, Open Project, ¿sí? Este viene siendo el ejercicio 21. ¿Ok? Como pueden ver, aquí aparecen nuestros datos, ¿sí?
40, intereses elevados 40, 594.8 y 12.2. 40, 594.8 y 12.2. De intereses bajos son 40, 785.2 y 16.3. 40, 785.2 y 16.3. ¿Ok? Entonces, ya que capturamos esos datos, comentamos que nos íbamos a ir a la barra de Stat, a deslizar hacia el cursor de Basic Static y finalmente dar un clic en la opción de To Sample T. Entonces vamos a ir a Stat, Basic Static y nos vamos a ir a To Sample T. Entonces podemos ver que aquí nuestros datos se muestran en la pequeña tablita, ¿sí? Y podemos ver exactamente lo mismo, 40, 594.8 y 12.2 como intereses más elevados. Intereses bajos serían 40, 185 y 16.3. Bien, ya que pusimos en nuestro tab esos datos, ¿sí? Vamos a indicar la opción de datos sumarizados. Aquí están, datos sumarizados, ¿sí? Después de ahí, ¿sí? Pues llenar los datos requeridos proporcionados por el problema, tamaño de la muestra, media de la muestra y desviación, lo cual ya los tenemos aquí, porque al momento de abrir a las opciones los absorbe. Sin embargo, necesito mencionarlo como parte de los pasos, ¿sí? Y después vamos a dar clic en el botón de opciones, ¿sí? Y ahí vamos a plantear nuestra hipótesis alternativa, y indicarle que las medias son diferentes. Entonces nos vamos a opciones y aquí están, ¿sí? La alternativa de hipótesis, las medias son diferentes. Aquí está, ya tenemos nuestra opción indicada. ¿Sí? Y vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Y nos vamos a ir a Options. Vamos a dar OK. Y finalmente tenemos aquí nuestro resultado. ¿Sí? Podemos ver que el p-value es de 0.00. La diferencia entre los datos de intereses bajos e intereses elevados, tenemos un menos 190.40 con un 99% de nivel de confianza, ¿sí? Y la interpretación que tenemos de estos datos pues sería la siguiente, ¿sí? La hipótesis nula plantea que las dos medias son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alternativa que plantea que son diferentes. El valor de significancia es de 0.1. Para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor P debería ser menor. El valor P arrojado en el ejercicio fue de 0.000, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, por lo cual, al ser menor, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tomamos en cuenta la hipótesis alternativa. Podemos observar que la hipótesis con mayor interés tiene una calificación FICO menor por parte de los usuarios, mientras que las hipotecas de bajo interés tienen una calificación FICO alta. Por lo tanto, sí hay una relación, ya que la hipótesis alternativa plantea la diferencia. Bien, habiendo interpretado estos valores, vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Con el tercero, que es sexo y conteo de glóbulos en la sangre. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar enfermedades del hígado, radiación, problemas con la médula ósea y enfermedades infecciosas. A continuación se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples de hombres y mujeres, según datos de la TIR National Health and Nutrition Examination Survey.
utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. Construya un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre el conteo medio de glóbulos blancos de hombres y de mujeres. Con base en el resultado, parece que hay una diferencia, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro nivel de significancia, el 0.1, y lo que haremos es vaciar todos estos datos en nuestra tabla de Minitab, ¿sí? Todos los datos que nos dan para hombres y para mujeres, ¿sí? Entonces, después de eso, nos vamos a ir a la barra de menú principal hacia la pestaña de Stat. Vamos a deslizar el cursor en Basic Static y finalmente dar un clic en la opción To Samples T. Bien, después de esto nos vamos a indicar la opción de datos sumarizados. Después de ahí, va a ser entre de hombres y mujeres, y después de ahí vamos a irnos a las opciones, donde daremos clic al botón de opciones y plantear nuestra hipótesis alternativa de que las medias son diferentes. Entonces nos regresamos y nos vamos a ir a Minitab. Entonces vámonos y vamos a ver, abrir el Open Project, y es el ejercicio 32. Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Previamente ya está resuelto. Podemos ver todos los datos, ¿sí? Todos los datos que el maestro nos da a través del libro para la solución de este problema. Y vemos aquí hombres, mujeres, ¿sí? Y están todos los datos que recibimos, ¿sí? 890, 590, 4.05, 650, 930, ¿sí? Aquí está, 890, 590, 405, 650, 930, 905, 930, 905, y así sucesivamente, todos los datos que nos están dando. Bien, después de esto dijimos que nos iríamos a Basic Stat. Vamos a ver a To Samples T. Perdón, a ver, Stat, Basic Stat, To Samples T, ¿sí? Aquí está la opción que vamos a considerar, ¿sí? Será la de datos sumarizados. Después, aquí tenemos los datos de hombres y mujeres, datos de hombres y mujeres, las opciones. Vamos a ir a opciones, ¿sí? Y aquí vamos a plantear nuestra hipótesis alternativa. Las medias son diferentes. Entonces aquí estamos diciendo que las medias son diferentes, ¿sí? Nuestro nivel de confianza al 99%. Después de ahí daremos OK y finalmente nos dará nuestro resultado y pasamos a la interpretación. Entonces damos OK, Aquí tenemos nuestro resultado, ¿sí? Donde vemos que el p-value es de 0.348. Los datos de los hombres, los datos de las mujeres están aquí. El nivel de confianza el 99%, ¿sí? El dato, la diferencia, que es de 0.656, ¿sí? Y entonces llegamos a la siguiente conclusión. La hipótesis nula plantea que las dos medias son iguales, por lo tanto, la hipótesis alternativa plantea que son diferentes. ¿Sí? Esa es nuestra hipótesis nula. Entonces, los datos que recibimos, ¿sí? Los datos que arrojó el Minitab de este problema son los siguientes. El valor de significancia es de 0.01.
Para poder rechazar la hipótesis nula, nuestro valor de P debería ser menor, ¿sí? Y aquí vemos que es 0.348, ¿ok? Lo cual el valor de P arrojado por el ejercicio es de 0.348, como lo podemos ver aquí. Aquí está. Por lo cual, al ser mayor al valor de significancia, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos muestras, de que las dos medias glóbulos blancos de los hombres y las mujeres son iguales. Entonces, nuestro intervalo de confianza va de menos 0.205, como está aquí, a 2.516, como también lo indica aquí. Si colocamos estos valores en una recta, ¿sí? Al contener el 0, quiere decir que si vemos estos dos extremos, ¿sí? De negativo y positivo, en algún punto esto pasa por 0. Entonces, es posible que exista la igualdad. Podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para decir que existe una diferencia. ¿Ok? Bien, serían los 3 ejemplos del tema de dos muestras independientes, ¿sí? Como lo habíamos expuesto. Aquí el problema 17, 21 y 32, ¿sí? Comprobamos 17, 21 y 32. ¿Ok? Después de esto pasaremos al siguiente tema, ¿sí? Que viene siendo el 9.4, inferencias a partir de muestras dependientes, ¿sí? Estos ejercicios que nos da el maestro, ¿sí? Aparecen en el libro de Mario Triola entre las páginas 493 a la 497, y los ejercicios que resolveremos de ¿sí? De muestras dependientes serán 9, 17 y 19. Entonces, procederemos a abrir estos ejercicios, ¿sí? Entonces, estas muestras dependientes. Bien, entonces nuestro ejercicio viene siendo, quedamos que era el 9, 17 y 19. Aquí está el 9, el 17, ¿sí? Y el 19. ¿Ok? Empezamos con el primero. Dice, el IMC cambia durante el primer año de la universidad. A continuación se presentan los índices de masa corporal, IMC, de los mismos estudiantes incluidos en la tabla 9.1 de la página 489. Se midió el IMC de cada estudiante en septiembre y en abril del primer año de estudios. Según datos de la Change in Body, Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, Study of the Freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick y Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el cambio medio en el IMC de todos los estudiantes es igual a 0. Parece que el IMC cambia durante el primer año de estudios. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, ¿sí? De cómo fue en abril, ¿sí? Y cómo fue en septiembre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a nuestro Minitab, ¿sí? Vaciaremos los datos que el problema nos da, ¿sí? Y después nos iremos a la barra de menú principal, nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Basic Static, ¿sí? Y después vamos a dar un clic en la opción de Pariet T. Entonces, después de ahí, pasaremos y con nuestros datos.
Vámonos entonces a la primera parte, ¿sí? Y este es muestras dependientes. Vámonos a editar. Vamos a abrir. Está. Muestras dependientes. El ejercicio 9. Y aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los datos que el ejercicio nos pedía. El IMC 19.24, 20.77, 23.85 y 21.32. Aquí los podemos ver. El IMC en septiembre fue a 20.68, 19.48, 19.59, 24.57 y 20.96. ¿Sí? Después de esto nos vamos a ir a la barra de menú. Después vamos a desplazarnos a Basic Static y por último vamos a dar un clic en Pared T. Entonces vamos a dar esto, Basic Static, y dijimos que vamos a ir a Pared T. Como podemos ver, los datos los absorbe el Meetup porque el problema ya previamente lo resolvimos, ¿sí? Entonces vámonos a la siguiente. Vamos a ver, ¿sí? Que indicará en la columna D para volver a comparar, ¿sí? Seleccionamos los datos en el sample 1, C1 y sample 2, C2. ¿Okay? Entonces vamos a la barra, ¿sí? Vemos que ya están los datos, como podemos ver, ¿sí? Y vamos a ver aquí en cada sample en una columna, y sample en una columna, después en sample 1 IMC de abril, sample 1 IMC de abril, sample 2 IMC de septiembre, sample 2 IMC de septiembre, ¿sí? Después de aquí, ¿sí? Vamos a dar clic en el botón de opciones y en la ventana y en la nueva ventana introducir el nivel de confianza, que es el 95%, ¿sí? Requerido, y vamos a dar OK. Entonces después de aquí nos vamos a ir a opciones. Aquí está el nivel de confianza del 95% y vamos aquí, tenemos las mismas valores. Después de aquí damos OK y nos dará nuestra interpretación. Aquí está la interpretación. Vamos directamente y vemos que el p-value es de 0.978. Aquí están lo que es el IMC de abril y el IMC de septiembre. Y las diferencias que hay entre cada una de las medias y de las desviaciones estándar. ¿Sí? De las medias es 0.010 y de las desviaciones estándar es 7.71. Bien, tenemos nuestro nivel de confianza en 95%, ¿sí? Que va de 0.940 y menos 0.947 a 0.967 con un p-value de 9.78. Viendo esta información, pues podemos llegar a la conclusión o la interpretación de que con el uso del software Minitab sometimos a prueba con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Como lo habíamos visto aquí. Aquí lo tenemos. Que la media del IMC de abril contra el IMC de septiembre es igual a H.0, teniendo que haber obtenido una igual a 0. Dado que nuestro valor p-value es 0.978, pues es mayor que nuestro valor de significancia de 0.05. Por ello aceptamos la hipótesis nula y podemos observar que hay un mayor aumento de IMC en el primer periodo del año. Con el uso del software Minitab sometimos a prueba con un nivel de confianza del 95%, obteniendo un intervalo de confianza del
menos 0.947 como límite inferior y como límite superior de 0.967. Bien, viendo ya resuelto este ejercicio, pasamos a el ejercicio número 17, que tiene por título costo de reparación de automóviles. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos de la Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Bien, entonces aquí tenemos nuestro cuadro de datos, ¿sí? La tabla 1, donde se presentan los costos de reparación de la parte frontal y la parte trasera. Vamos a probar, ¿sí?, la hipótesis probar la hipótesis para analizar si hay alguna diferencia entre los costos de reparación de la parte trasera y parte delantera, ¿sí? Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.5, ¿sí? Y determinar un intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces procederemos a ir a nuestro Minitab y basaremos todos los datos. Después de eso nos iremos a la barra de Stat, nos vamos a deslizar a Basic Static y finalmente dar clic en la opción de Parité. Okay, vámonos a esta primera parte. Entonces vámonos, abrimos el archivo, ¿sí? Y es el ejercicio 17. Aquí está. Entonces aquí están los datos de los valores de la reparación frontal, ¿sí? Y los datos, ¿sí?, de lo que es, los datos que es de la reparación de parte trasera, ¿sí? Entonces después de ahí nos vamos a Start, a Basic Statics, y finalmente a dar un clic en Parité, y después de ahí vamos a indicar, ¿sí?, la columna para valores a comparar, ¿sí? Y después de ahí seleccionamos datos en el sample 1, C1 y sample 2, C2. Entonces nos vamos a ir a Stat, Basic Stat. Bien, aquí está. Entonces dijimos reparación frontal, 17, ejercicio cancel. Dijimos que este es el ejercicio costos de reparación de automóviles, ejercicio 17, reparación frontal. Aquí está, 17.936. Vámonos. Ok, ya obtenido nuestro análisis de costos de reparación de parte frontal contra la reparación de parte trasera. Si vemos que nuestro p-value es de 0.229, lo cual va a ser mayor, entonces la interpretación
vamos a decir que es la siguiente. Con el uso del software Minitab sometimos a prueba con un nivel de confianza del 95% que la media de los costos de reparación de la parte trasera contra los costos de reparación de la parte frontal es igual a H.0, dado que p-value es mayor que el nivel de significancia 0.229 es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Si el valor P es mayor que 0.5, no podemos concluir que existe una diferencia significativa entre las medias. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad, ya que no hay evidencia suficiente. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que con el uso de Minitab sometimos a prueba con un nivel de confianza del 99%, obteniendo un intervalo de confianza de menos 648 límite inferior y límite superior 23 como límite superior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí dice que una P menor de 0.0 de significancia, que es la hipótesis nula, es falsa, y una P de mayor de 0.5, que la hipótesis nula es verdadera. Siempre nos movemos en el terreno de la probabilidad. Una P es menor de 0.05, quiere simplemente decir que es un poco probable que la H0 sea cierta. Luego la rechazamos para poder abrazar la alternativa, pero siempre tenemos cierta probabilidad de cometer lo que se denomina un error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Por otra parte, el valor de P mayor a 0.05 no afirma que la H0 sea verdadera, ya que puede ocurrir que la diferencia sea real y el estudio no tenga potencia no tenga potencia para detectarla, ¿sí? Estaremos ante el error tipo 2, no rechazar la hipótesis nula y afirmar que no existe el defecto, cuando en realidad sí existe en la población. Por ejemplo, que el tamaño muestra no sea suficiente. Así como podemos rechazar H0, nunca podemos afirmar lo contrario. H0 es falsable, nunca podemos afirmar que es cierta. Bien, con este tenemos nuestro segundo ejercicio y pasamos al tercero, que viene siendo el ejercicio 19, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. Entonces nos vamos a ir a Minitab y vamos a irnos a nuestro ejercicio 19. ¿Ok? Entonces, vamos a ir. Dice, a continuación se concluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de la US Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Aquí tenemos nuestros valores, ¿sí? Y vamos a primero a probar la hipótesis de que el antiguo sistema era más elevado que el nuevo sistema, ¿sí? Para esto vamos a utilizar aquí un nivel de significancia del 0.1, ¿sí? Y vamos a ir a nuestro Minitab, vaciando todas estas cantidades, y después de ahí nos vamos a ir a la barra de Start, vamos a deslizar en Basic Static y finalmente dar clic en la opción de Parité.
Entonces aquí ya tenemos nuestros datos, ¿sí? Que vienen siendo 13 datos. Son 20, sí, cierto, son... Aquí están. Son 20 datos, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a Basic Static, nos vamos a ir a Parité y podemos ver aquí que arroja nuestros datos. Previamente ya están puestos, pues ya está resuelto el problema, ¿sí? Y de aquí lo único que vamos a hacer es indicar en la columna para volver a comparar, ¿sí? Entonces, datos del sampo 1 y C1 y datos del sampo 2 y C2. Entonces, aquí tenemos los datos sampo 1, C1 y sampo 2 que viene siendo C2. Después de aquí vamos a ir a opciones, nivel de confianza el 99%, ¿sí? Y vamos a dar OK. Damos OK, ¿sí? Damos OK y aquí tenemos nuestra interpretación. Podemos ver que el p-value es de 0, ¿verdad? Entonces nos vamos y podemos ver si el análisis de las medias del antiguo sistema contra el nuevo sistema. Aquí podemos verlas, son exactamente las mismas, las diferencias de las medias, de la desviación estándar, ¿sí? Y de las medias. Entonces, el 99% de confianza, ¿sí? Y el p-value de 0. Entonces, teniendo estos resultados, podemos llegar a la interpretación de que con el uso del software de Minitab sometimos a prueba con un nivel de confianza del 99%, que la media del sistema antiguo de calificación contra el nuevo sistema de calificación es igual a H0, teniendo que haber obtenido una diferencia igual a 0. Dado que la media del antiguo sistema es mayor, se cumple con nuestra H1 o HI y lo comprobamos ya que p-value es menor que el nivel de significancia, ¿sí? Porque obtuvimos un p-value de 0, tal cual lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces es menor a 0.01, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y aceptamos hipótesis alternativa. Ok, como la segunda era determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo. Entonces vamos a acceder a nuestro Minitab. ¿Sí? Vamos a ir a Start, Basic Static y dar un clic a la opción de Parité. ¿Sí? Además, y aquí en la tabla vamos a dar los valores, ¿sí? Y vamos a dar los mismos datos, ¿sí? Y en las opciones, la nueva ventana introducir el nivel de confianza requerido y clic en OK. Entonces el nivel de confianza del 99%, diferencias, y vamos a ver el análisis de las medias y listo. Entonces podemos ver, aquí está, aquí está, el antiguo sistema, opciones, 99 de confianza, damos OK, ¿sí? Aquí están nuestros valores, ¿sí? Y la interpretación es la siguiente. Con el uso del Minitab sometimos a prueba el nivel de confianza al 99%, ¿sí? Obteniendo un intervalo de confianza que va de 1.870 del límite inferior y límite superior. ¿Okay? Entonces con esto concluimos este tema de dos muestras independientes, ¿sí? Vimos los tres ejercicios que vienen siendo 9,
17 y 19. Entonces, pasaremos al siguiente tema, que viene siendo comparación de variación de dos muestras. ¿Ok? Entonces, nos vamos a mitad. Bueno, vamos primero a poner de muestras, variación de dos muestras. Bien, vamos a ir. Ok, aquí veremos el ejercicio 8 y el ejercicio 11. Ok, entonces nos vamos. Bien, entonces regresamos y vemos el último tema, que tiene por nombre comparación de la variación de dos muestras. Los ejercicios que resolveremos del libro de Mario Triola que están en la página entre la 502 y la 506. Va a ser el ejercicio 8, 11 y 18. Ok, entonces vámonos con el primer ejercicio. ¿Sí? Y dice: estudiantes 8, interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores. Entonces, dice que los estudiantes de la universidad del autor seleccionaron al azar muestras de automóviles de estudiantes y de automóviles de profesores y registraron su antigüedad con base en las calcomanías de registro. Vea la siguiente pantalla de los resultados de Excel cuál es el valor de P de una prueba de hipótesis de igualdad de desviación estándar. Hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestran diferente variación. Entonces, aquí tenemos los resultados de la pantalla de Excel, ¿sí? Y nuestra interpretación de esto pues sería la siguiente: dado que p-value es mayor que el nivel de significancia, porque aquí lo tenemos, es decir, 0.4746, como está aquí, dice, entonces este es mayor a 0.05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad en relación a la antigüedad con base en las calcomanías, tomando un nivel de confianza del 95%, el cual lo asumimos al no contener el dato. Si tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación. ¿Ok? Entonces, esto sería la interpretación del ejercicio número 8 y pasamos al ejercicio número 11. El ejercicio número 11 tiene por título Prueba de los efectos del alcohol. Investigadores realizaron un experimento para estudiar los efectos del alcohol. Se registraron los errores en una prueba de destreza visual y motriz de un grupo de tratamiento de 22 personas que bebieron etanol y de otro grupo de 22 personas que recibieron un placebo. Los errores del grupo de tratamiento tienen una desviación estándar del 2.20 y los errores del grupo de placebo tienen una desviación estándar del 0.72. Según datos de Effects of Alcohol Intoxication of Risk-Taking Strategy and Error Rate in Visumotor Performance de Striffer et al. Journal of Applied Psychology, volumen 77, número 4. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que los errores del grupo de placebo.
Entonces, aquí tenemos nuestros datos, ¿sí? Aquí tenemos el nivel de significancia 0.5 que vamos a usar. Vamos a ir a nuestro Minitab y vamos a plasmar estos datos. Después de aquí nos vamos a ir a Stat, Basic Statics, ¿sí? Y finalmente a la opción de dos varianzas, ¿sí? Vámonos con estos pasos. Entonces, aquí ya tenemos nuestros datos de tanto de etanol y el placebo, 22.0 y 2.2. 22.0, o sea, las personas que bebieron etanol, ¿sí? Y las otras que vinieron placebo, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a Basic, a Stat, Basic Static y finalmente en dos varianzas. Stat, Basic Static y finalmente dos varianzas. Aquí está. Entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí nuestros datos, ¿sí? Y vamos a ver qué son los samples y las desviaciones estándar. Entonces, aquí están. Que vienen siendo estas, y de ahí nos vamos al botón de opciones y en la nueva vamos a introducir el nivel de confianza. Entonces vamos a ir a opciones, ¿sí? El nivel de confianza 95%, ¿sí? Después de esto vamos a dar OK y aquí está nuestra interpretación. Y aquí la podemos ver, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Vamos a ver que el p-value es 0.0, ¿sí? Después de esto, vámonos a seleccionar el botón de resultados, ¿sí? Nos vamos a ir a métodos. Opciones, ¿sí? Resultados, aquí están. Escogemos todas las opciones, ¿sí? Escogemos todas las opciones, ¿sí? Damos OK, ¿sí? Y aquí se muestra lo que es, en primera se muestra un resumen del problema indicando las variables, números de muestras de desviaciones estándar, varianzas e intervalos de confianza. Después de esto, aquí podemos ver el p-value que es 0, ¿sí? Podemos ver las desviaciones estándar, ¿sí? Los números, las varianzas, ¿sí? Y de aquí, ¿sí? La interpretación de esto pues sería la siguiente, ¿sí? Con el uso de software, dado que el p-value es menor, aquí lo podemos ver, el nivel de significancia requerido, es decir, de 0.0, que es menor a 0.05, por lo tanto tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad y aceptar la alternativa. Podemos observar también que en el gráfico que no hay ninguna relación entre los errores del tratamiento del etanol, ya que los valores de las medias no se interponen. Aquí tenemos el gráfico, ¿sí? Y pues sería la interpretación final. Vámonos con el siguiente ejercicio, que es el número 18, ¿sí? Y se llama conteo de plaquetas. Entonces, es el siguiente. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico de
hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Aquí tenemos los datos. Vamos a probar que la hipótesis de ambas muestras provienen de la misma desviación con un grado de significancia del 0.5. Entonces, vamos a ir a nuestro Minitab, ¿sí? Y este es el problema número 18. Entonces, vamos a Minitab, vamos a File y vámonos con el problema número 18. Ok, entonces aquí tenemos todos los datos, ¿sí? Son un total de 23 y 27. Aquí están 23 y 27. Okay. Nos vamos a ir a Stat, Basic Static y dos varianzas. Vamos a ir a Stat, Basic Static y dos varianzas. Okay. Podemos ver que automáticamente absorben los datos. ¿Sí? Aquí están. Entonces vamos a ir mujeres, hombres, sample 1 y sample 2, mujeres y hombres. Mujeres y hombres, sample 1, sample 2. Después vamos a ir a opciones. Nos vamos a ir a opciones. Aquí está el nivel de confianza. ¿Sí? Obteniendo el nivel de confianza requerido. ¿Okay? Después de aquí nos vamos a ir a resultados. ¿Okay? Después de aquí nos vamos a resultados. Vamos a escoger todas las opciones. ¿Sí? Todas las opciones. ¿Sí? Y de ahí y al dar OK nos da la primera, nos da el resumen y nos dice que se muestra un resumen del problema indicando las variables, números de muestras, desviaciones estándar, varianzas e intervalos de confianza, además de encontrar que el p-value por encima del nivel de significancia. Aquí está, porque nuestro nivel de significancia es de 0.5 y nuestro p-value es mayor al 0.05. ¿Ok? Para esto entonces la interpretación es la siguiente. Con el uso de Minitab, dado que p-value es mayor que el nivel de significancia requerido, es decir, de 0.393, que es mayor a 0.05, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad. Es posible que las desviaciones estándar de los conteos de plaquetas milímetros cúbicos tanto de hombres como de mujeres sean iguales o diferentes, ya que no hay evidencia suficiente. ¿Sí? Además de los resultados anteriores, se presenta una gráfica que muestra el comportamiento de los conteos de plaquetas de hombres y mujeres. Bien, con esto damos por terminado los 12 ejercicios a resolver. ¿Sí? Y esto sería todo. Muchas gracias.